Bueno, siempre en la guardia vamos a tener una amenaza de parto prematuro que llega a la guardia. No sé qué pasó, voy a abrir otra vez la diapositiva. Es un poco complicado. Bueno, entonces como les dije, es realmente una patología que se ve frecuentemente, ¿verdad? En la guardia solemos ver, no sé por qué me sale de la clase. Ahí me están viendo. ¿Ven la clase? No, doctora, está todo blanco. Oh, no sé por qué no me proyecta. Voy a tratar de cerrar. No, no sé por qué no puedo. Ahí no pueden ver. No. Todavía no, profe. Solo vemos su pantalla con los archivos. Ahora sí, profe.
Creo que mi conexión lo que no es buena. No. A ver. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno. Ahí pueden ver la clase. Sí. Sí. Bueno, continuamos entonces. Bueno, si hablamos de la fisiopatología de la amenaza de parto prematuro, hay varios factores que intervienen en que ocurra o inicie las contracciones uterinas antes de las 37 semanas, ¿verdad? Tenemos factores neurogénicos, el factor uterino en este caso, factores hormonales y factor infeccioso, ¿sí? No, o sea, el factor más frecuente generalmente es el factor infeccioso. Y lo que nosotros siempre le atribuimos la causa es infecciones urinarias, vaginosis bacteriana, infecciones vaginales por candidiasis, tricomoniasis, ¿verdad? Entonces, siempre nos vamos más hacia ese lado, ¿verdad? Pero no es la única causa, ¿verdad?, que puede generar una amenaza de parto prematuro. Tenemos aquí una tabla de factores de riesgo que pueden desencadenar un trabajo de parto prematuro. Entre ellos el estrés, ¿sí? El estrés juega mucho, un papel muy importante en desencadenar un trabajo de parto porque estimula lo que decimos el reflejo de Ferguson, ¿sí? Que es la estimulación de oxitocina a nivel de la adenohipófisis. Entonces hay una estimulación a nivel miometrial, ¿sí?, que se da de forma precoz, ¿sí? O sea, todo tipo de estrés que la paciente puede sufrir, un estrés en el trabajo, un estrés en el estudio, un estrés emocional por algún problema personal que pueda pasar, inicia este reflejo de Ferguson que generalmente se activa ya cuando el feto está de término. ¿Y qué es lo que pasa? Estos factores de estrés inician la secreción por la adenohipófisis anterior de vasopresina y por lo tanto estimula los receptores del miometrio que inician la contracción y por lo tanto dilatación, modificación del cervix, ¿sí? Entonces la sepsis, el bajo nivel socioeconómico y educacional, pacientes que sufren ansiedad,
depresión, todo aquel evento que puede desencadenar un estrés como un divorcio, una separación, ¿sí? Alguna muerte familiar, ¿sí? O también este punto es muy importante, tenemos cirugías abdominales de urgencia durante el parto. Lo que más tenemos es la apendicitis en gestante, que generalmente desencadena el trabajo de parto por estimulación de la hipófisis anterior que secreta de forma precoz la oxitocina y por lo tanto puede desencadenar un parto prematuro. El estrés mismo de la cirugía, que puede ser por una vesícula, por una colecistitis aguda, ¿verdad? Sabemos que la colecistitis aguda no podemos esperar a que sea de término. A veces esa liquiasis vesicular genera una pancreatitis aguda. Hemos tenido ya muchos casos en estos últimos tiempos de pancreatitis aguda, entonces no se puede esperar que termine el embarazo, entonces son cirugías que se deben de hacer. Y la apendicitis, por supuesto, que es de resorte quirúrgico, ¿verdad? Entonces en estas pacientes sería el estrés de esa cirugía el que desencadenaría el trabajo de parto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Entonces siempre nos piden interconsulta a los ginecólogos y nos vamos a indicar algún tocolítico. Ser toda paciente que trabaja de pie, área industrial, pacientes con agotamiento físico, que podría también ser desencadenante del trabajo de, o sea, del trabajo de parto, ¿verdad? Chicos, no sé si estoy grabando la clase otra vez. Sí, está grabando, súper. Bueno. Cuando salgo de la clase ya no me sale. No sé si ahí ven. Sí, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, Sí, doctora. súper. Ok, entonces tenemos las fatigas también ocupacionales, todo lo que puede generar una sobredistensión uterina. Entonces es el miometrio mismo el que empieza ese mecanismo del trabajo de parto. Como que estás muy sobredistendido, empieza a estimular las contracciones. Por eso decimos que el embarazo múltiple es un embarazo de riesgo cuando hablemos, porque ese útero está constantemente sobredistendido y puede desencadenar la estimulación de oxitocina y hacer el reflejo de Ferguson de forma precoz. Lo mismo lo que es el polidramio, las malformaciones uterinas o algún mioma que tenga la paciente, ¿sí? Puede desencadenar el trabajo de parto. Y el dietilvestrol, que es un útero inhibidor que hoy en día ya no se utiliza porque genera muchas reacciones adversas que anteriormente se utilizaba para amenaza de parto prematuro, que hoy en día ya no usamos. Factores cervicales. Aquella paciente que tiene abortos del segundo trimestre. Todas aquellas pacientes que tienen un aborto tardío. ¿Cuándo era un aborto tardío? De 12 a 22 semanas. Toda aquella paciente que tiene historia de una cirugía cervical. Pudo haber tenido una lesión precursora de cervix, un SIN3, un SIN2, tuvo un conolip o una conización, ¿sí? Eso vamos a hablar cuando demos cáncer de cuello uterino. Entonces hace que ese cuello esté un poco más acortado de lo normal. Entonces podría ser también un factor que desencadene un parto prematuro. La dilatación o el borramiento cervical prematuro, ¿sí? Y como les dije, todo lo que genere alguna infección puede desencadenar el trabajo de parto y es una de las causas más frecuentes. Las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? El gonococo, ¿sí? La pielonefritis, la infección sistémica, todo tipo de infección sistémica que puede generar una infección también por vía hemática, ¿verdad? Bacteriuria en la embarazada, ya dijimos que la bacteriuria se debe de tratar
Si yo tengo un urocultivo que le solicité a la embarazada en el primer trimestre del embarazo y me trae como patológico, ¿verdad? Y yo le pregunto, señora, ¿tenés molestias, tenés ardor, orinas toda la hora, tenés sensación de orina residual, ¿verdad? El tenesmo. No te dice la paciente, igual se trata. En la embarazada, la bacteriuria sintomática se trata porque es una de las causas que generan amenaza de parto prematuro. No es la única, ¿sí? Pero es una de las causas más frecuentes, junto con la vaginosis. Por eso es que también tenemos que pedir un froticultivo de secreción vaginal. Y si la paciente refiere que tiene leucorrea, por supuesto hay que tratar. La enfermedad periodontal, como les dije, podemos tener una infección sistémica, que en este caso sería el origen bucal, ¿verdad? Entonces es también uno de los factores. Entonces, el endocrino hormonal, ¿sí? Hay una activación temprana del eje hipotálamo, hipófisis materno-fetal. Y por lo tanto, el reflejo de Ferguson está activado de forma precoz. Entonces, ya inicia la secreción de oxitocina a estimular el miometrio. Luego tenemos factores del feto, donde el feto persigue cuando la madre tiene un estrés, ¿verdad? De todas las causas del estrés que ya hablamos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la placenta? La placenta empieza a recibir menos sangre, hay una restricción del flujo sanguíneo desencadenado por el estrés de la madre. Entonces, ¿qué pasa a nivel placentario? La decidua empieza a secretar prostaglandinas, ¿sí? Y empieza a secretar oxitocina y vasopresina. O sea, el propio feto empieza a liberar estos factores que son oxitóxicos, actúan estimulando la contracción uterina, ¿sí? Entonces, ese estrés hace que no llegue una buena irrigación, entonces el feto empieza a estimular ese reflejo hipotálamo hipófisis materno fetal y también la placenta empieza a secretar prostaglandinas, ¿sí? Y también empieza a secretar relaxina, ¿sí? Relaxina, aquí están los factores cervicales, es una enzima que empieza a secretar y estimular la dilatación cervical junto con las prostaglandinas, ¿sí? Entonces son varios los factores que actúan, ¿sí? Para que este útero empiece a iniciar estas contracciones prematuras. Y luego tenemos el factor mecánico que ya dijimos. Pacientes con embarazos gemelares, pacientes con polidramios, aquellas diabéticas que tienen, no estamos hablando de un ILA de 20, un ILA de 25, eso no va a desencadenar un trabajo de parto porque no hay mucha distensión, ¿verdad? Estamos hablando de un polidramio severo con un ILA mayor de 40. Entonces, ¿qué pasa a nivel de la unión de los músculos, de los receptores de gut junctions? Ahí empieza a estimular a esos receptores de oxitocina y también a las prostaglandinas que son estimuladoras de la contracción, ¿sí? Entonces, esos serían los factores, ¿verdad? La fisiopatología, ¿verdad? De acuerdo a qué se debe la causa. Por eso es muy importante que yo en el consultorio ya vaya viendo a qué paciente tiene un factor de riesgo para hacer un parto prematuro. Bueno, una paciente que ya me trae o me refiere que tiene mucha leucorrea o me habla de infecciones urinarias a repetición y en el primer control, ¿cómo se dice? Control prenatal, ya le pedimos un urocultivo y ya viene una infección urinaria, esas pacientes son las que más tenemos que tenerle en ojo. Pacientes que tienen hidramios, pacientes que tienen embarazos múltiples, pacientes que tienen multiparidad, estamos hablando de 3 partos, 4 partos, pacientes con hábito tabáquico, es como el estrés también desencadena
el trabajo de parto prematuro, nivel socioeconómico bajo, la edad materna como la hipertensión arterial es más frecuente en menores de 18 años y mayores de 35 años, que es el corte donde ya se le considera una edad materna avanzada, ¿verdad? Eso se sacó hoy en día de contexto. Cuando yo era residente, hablábamos de edad materna avanzada más de 35. Hoy en día ya no se usa ese concepto, ¿verdad? Pero ya se considera una edad avanzada para un embarazo, ¿verdad? Las infecciones urinarias, por supuesto, una de las causas más frecuentes, las malformaciones uterinas y lo más importante que está acá, esto primerito, toda mujer que tuvo antecedente de un parto prematuro es candidata a volver a hacer un parto prematuro en su próximo embarazo. Pacientes con rotura prematura de membrana generalmente inician un trabajo de parto prematuro, ¿sí? Porque ya todo ese estrés va a empezar a secretar relaxina a nivel cervical, prostaglandinas, ¿sí? Y el propio feto puede estimular el eje hipotálamo hipófisis y empezar a hacer el reflejo Ferguson, secretar oxitocina por la hipófisis anterior por el estrés mismo que le causa la rotura prematura de membrana. La placenta previa también es uno de los factores de riesgo de amenaza de parto prematuro. Y algo muy importante, traumatismo. Toda paciente que tiene o sufre alguna violencia familiar, ¿verdad? O algún coito, eso no significa que la paciente no pueda tener relaciones sexuales, ¿verdad? Pero hay mujeres que pueden desencadenar el trabajo de parto luego de un coito. Eso es también algo que nosotros preguntamos, ¿verdad? Es cuando la paciente empieza a tener contracciones. Y la incompetencia íxmico-cervical que vamos a hablar hoy va a ser nuestra segunda clase, que es la incompetencia íxmico-cervical, que es la incapacidad de llevar un embarazo a término y genera generalmente abortos, pero abortos tardíos, ¿sí? Y una mujer que está embarazada y que está sometida a mucho estrés laboral o mucho estrés psíquico, también es una paciente que tiene un factor de riesgo muy importante para hacer parto prematuro. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico de amenaza de parto prematuro? Y son 3 pilares importantes para hacer el diagnóstico de amenaza de parto prematuro. Lo primero es la edad gestacional. Como dijimos, la edad gestacional va desde las 22.1 semanas, perdón, de las 28 semanas a las 36.6 semanas. La contractilidad uterina. La paciente tiene que tener contracciones. ¿Cómo yo voy a constatar esa contracción? Voy a hacer control por 10 minutos, me voy a sentar al lado de la paciente con la mano en el fondo uterino donde se encuentra. ¿Qué se encontraba en el fondo uterino? Se encontraba el triple gradiente descendiente donde inicia las contracciones uterinas. Entonces es ahí donde inicia las contracciones y donde vamos a hacer el control. Modificaciones cervicales, por último vamos a hacer un tacto vaginal, ¿sí? Para ver si la paciente presenta contracciones uterinas. Entonces, lo primero, edad gestacional menor a 37 semanas, ¿sí? Contracciones que debe tener 2 o más contracciones en 10 minutos y la duración de las contracciones debe ser mayor a 30 segundos, ¿sí? La dilatación cervical hasta 2 centímetros se considera amenaza de parto prematuro. A partir de 3 centímetros ya estamos hablando de un parto prematuro,
ya no es amenaza de parto prematuro, ¿sí? Y si yo tengo un borramiento de más del 50%, ya es parto prematuro. La paciente ya está en trabajo de parto, ¿sí? Ya no es una amenaza de parto prematuro. Sí, ese concepto, esas diferencias es lo que tenemos que entender. Si yo ya tengo 5 centímetros de dilatación, por más que mi borramiento está 50%, mi dilatación ya está en 5. La paciente ya está en parto, trabajo de parto prematuro. Ese va a ser el diagnóstico. Gestante de 32 semanas, ¿verdad? En trabajo de parto prematuro. Si está con 1 centímetro de dilatación y 40% borrado, significa que no está con un borramiento mayor a 50%. Ese sí es gestante de 32 semanas más amenaza de parto prematuro. ¿Sí? Esos conceptos vamos a entender. Aquí está en esta diapositiva. Cuando las contracciones ya son más de 2 contracciones, ¿verdad? Más de 2 centímetros de dilatación y el borramiento es mayor al 50%, ya estamos en un trabajo de parto prematuro. Ya no vamos a poder atajar ese trabajo de parto, ¿sí? Porque ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Los ginecólogos es hacer que ese parto prosiga, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Útero-inhibidores, ¿sí? Podemos útero-inhibir esas contracciones. ¿Cómo nosotros hacemos la prevención del trabajo de parto? Y la cervicometría es algo muy importante. ¿Y qué es la cervicometría? La cervicometría es la medición del cuello uterino. Cuando ustedes empiecen a ir a los hospitales van a ver que en la ecografía nos informan bien en la parte de abajo, cervix, longitud 4 o 5 centímetros, OSI cerrado, OC cerrado. Siempre esa es la forma en que nos informa. Y siempre nos informa cuántos centímetros tiene el cuello. Cuando yo tengo una ecografía que me está hablando de un cervix de menos de 2.5 centímetros, yo ya tengo que pensar en que esa paciente va a hacer parto prematuro. ¿Sí? Acuérdense que el cervix mide entre 3 a 4 o 5 centímetros, ¿verdad? Y si yo tengo una longitud menor a 25 milímetros o 2.5 centímetros, esa paciente me puede hacer una amenaza de parto prematuro. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarle a esta paciente de que no tenga un parto prematuro o si su longitud del cervix es de 2 centímetros, hacemos el cerclaje cervical, ¿sí? Entonces, agarramos el cervix, vamos a hablar enseguida en incompetencia ixmicocervical y vamos a ver la técnica de McDonald's, ¿sí? Y lo que hacemos es suturar el cervix con una sutura que tiene una técnica y cerramos ese cervix, ¿sí? Para que ese embarazo que se presenta entre las 16 y 24 semanas llegue a término. Fibronectina fetal es una glucoproteína producida por el amnios fetal que reflejaría la remodelación del estroma del cuello. La fibronectina fetal es una glucoproteína que aquí en Paraguay al menos no tenemos para hacer este estudio. Nosotros lo que hacemos siempre es la pesquisa de factores de riesgo a nuestras gestantes, ¿verdad? Y por supuesto siempre buscando focos de infección urinaria, por eso es importante pedir el urocultivo, frotis y cultivo de secreción vaginal. Y en la ecografía siempre que nos informen la cervicometría, la longitud del cervix. Dice, el cerclaje cérvico-uterino indicado en caso de incompetencia no ha demostrado que sea beneficioso en cuello corto, ¿sí? Pero podría beneficiar a las que tienen un cuello demasiado corto.
Demasiado corto, le llaman a un cervix de menos de 1.5 centímetros. Estamos hablando de casi totalmente borrado ese cuello. Y en una paciente que tuvo el parto prematuro. Entonces, el cerclaje generalmente lo hacemos cuando la paciente viene y nos dice, doctora, yo ya tuve 2 pérdidas o tuve una pérdida, mi bebé a las 20 semanas, tuve una dilatación indolora, no me dolió nada y tuve mi pérdida, ¿verdad? Entonces, porque eso es la incompetencia ixmicocervical, es la dilatación indolora del cervix, ¿sí? Entonces, en esa paciente podemos hacer el cerclaje. Pero, según el libro, dice que no es muy beneficioso en aquellas pacientes. Pero sí en esta paciente que tienen ya antecedentes de parto prematuro, ¿sí? En ellas podría ser muy beneficioso. Profilaxis con compuestos de progestágeno. Generalmente lo que damos es la progesterona micronizada, que lo que nosotros tenemos en el mercado hay de 100 miligramos y de 200 miligramos. ¿Qué hacemos? Llevamos esa pastilla de prostelanina, podemos poner como un óvulo intravaginal, ¿verdad? Entonces eso lleva a que estos receptores no se unan a la oxitocina y es como un útero inhibidor. Pero, como dice aquí, dicen varios estudios que no hay un estudio que demuestre que la progesterona realmente lleve a la inactividad uterina, pero igual lo seguimos usando. Profilaxis con progesterona. Entonces, como les dije, usamos progesterona micronizada entre las 24 hasta las 34 semanas. Pero el protocolo aquí de Paraguay incluso dice que podemos usarlo hasta las 36.6 semanas, porque como dijimos hace rato, a partir de las 37 ya se considera un embarazo de término. Entonces, progesterona micronizada, desde el momento en que ustedes constaten, la paciente dice que tiene dinámica, constato contracciones, hay modificaciones cervicales, entonces tiene la edad gestacional de hacer un parto prematuro, está entre las 28 y 36.6, entonces podemos usar progesterona micronizada, que es una cápsula intravaginal. Una vez a la noche generalmente indicamos, el paciente se acuesta y ya se pone intravaginal. Tenemos otra medicación que es el caproato 17 hidroxiprogesterona, que es una dosis intramuscular, es una ampolla y que se usa una vez a la semana. Nosotros tenemos aquí en el mercado la progesterona micronizada. Como les dije, lo primero que nosotros hacemos por eso, cuando hablábamos de control prenatal, teníamos que pedir entre todos los estudios una orina simple o urocultivo y froticultivo de secreción vaginal para descartar infecciones vaginales. Y una de las cosas que también indicábamos, aparte de lo que todos los estudios, era la evaluación por un odontólogo, ¿verdad? Para mejorar la salud bucal. Porque estas infecciones bucales pueden realizar una amenaza de parto prematuro, llegan por vía hematógena y estimulan las contracciones. Entonces, hicimos el diagnóstico de amenaza de parto prematuro. Mi paciente tiene la edad gestacional, es de 28 a 36 semanas, tiene menos de 2 contracciones, 1 o 2 contracciones, que duran más de 30 segundos y tengo modificaciones cervicales que son menos de, o sea, hasta 2 centímetros y el borramiento menos del 50%. Entonces, tengo que internarle a esa paciente. Le internamos a la paciente, vamos a hacer un examen obstétrico
y un examen ecográfico. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Quiero saber cuánto pesa el bebé, la cantidad de líquido amniótico, si tiene alguna malformación, el grado de madurez de la placenta y característica del segmento inferior del útero y del cuello uterino. En realidad, el cuello uterino nosotros ya evaluamos con el tacto vaginal. Ahí ya nosotros evaluamos cómo está mi cuello, pero en la ecografía igual el ecografista nos informa si la paciente está o no con un cervix acortado, borrado, dilatado. La cardiotocografía externa, que es un estudio donde se le pone a la paciente como un cinto en el abdomen y se va controlando la dinámica uterina, se controla por 10 minutos. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es, lo hace una máquina y va fijando, va haciendo como el electrocardiograma, ¿verdad? Un monitoreo fetal y va haciendo una curva ascendente cuando hay contracción, ¿sí? Entonces me va a informar si la paciente realmente tiene una dinámica uterina. Por supuesto, vamos a pedir todos los estudios porque nosotros estamos buscando descartar un proceso infeccioso. Primero vamos a solicitar hemograma. Quiero saber cuánto están los glóbulos blancos, los neutrófilos, una orina simple. Lo que más me importa de la orina simple son los leucocitos, el nitrito, la presencia de bacterias, estearasa leucocitaria, ¿sí? Pero la orina simple no es la que se usa para diagnosticar infección urinaria en la embarazada. Si eso se pregunta en el examen, ¿cuál es el gol estándar de diagnóstico de infección urinaria en la embarazada? Es el urocultivo, ¿sí? Urocultivo. No nos sirve mucho la orina simple. Como les dije, cultivo de secreción vaginal. Vamos a tomar la muestra una vez que ingresa la paciente, hacemos peculoscopía y ya tomamos la muestra para cultivo de secreción vaginal. Estamos buscando estreptococos del grupo B y micoplasma. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué es lo que la paciente le desencadenaba al trabajo de parto? El estrés, ¿verdad? Que puede ser por un estrés del trabajo, un estrés familiar. Bueno, nosotros lo que primero vamos a hacer, vamos a mejorar ese estrés y vamos a usar lo que es la sedación. Diazepam 10 miligramos intramuscular al ingreso de entrada. Entonces, reposo en cama, vamos a hacer una hidratación con suero fisiológico, lactato Ringer. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con esta hidratación? Cuando yo hago una hidratación rápida, lo que estoy tratando de hacer es que esos receptores, esa oxitocina que está en mi receptor de miometro, se desprenda, se separe, entonces se liberen esos receptores y se relaje de nuevo el útero. Eso es lo que yo estoy haciendo al hacer un goteo libre de suero lactato Ringer. La sedación para el factor del estrés o el factor emocional que desencadenó, si por si acaso esa fue la causa, va a mejorar con el diazepam. Vamos a usar antiespasmódicos y útero inhibidores. Pero yo tengo condiciones, ¿verdad?, que la paciente debe presentar para hacer un útero inhibidor. ¿Cuáles son ellos? La edad gestacional, ¿sí?, que tiene que ser mayor a 22 semanas, ¿sí? Dijimos, 22 a 27.6 semanas era amenaza de parto inmaduro, ¿sí? Y a partir de las 28 hasta las 36.6 era amenaza de parto prematuro. Ausencia de contraindicaciones médicas y obstétricas. Y esta es la principal condición que aquí tenemos en este cuadro y que siempre preguntamos en el examen. ¿Cuáles son las contraindicaciones para que yo diga, no, doctora, yo a esta paciente no le vamos a útero inhibir, vamos a dejar que avance el trabajo de parto? ¿Sí?
Placenta previa con sangrado. Por supuesto no podemos uteroinhibir. Si la paciente ya está con hemorragia, lo que vamos a hacer es controlar el sangrado y si ese sangrado no para, vamos a ir a la cesárea probablemente. Desprendimiento normoplacentario, por supuesto no puedo uteroinhibir, ¿sí? Amnionitis, infección, tengo glóbulos blancos elevados, neutrófilos elevados, la paciente tiene fiebre, hay irritabilidad uterina, por supuesto no voy a uteroinhibir, ¿verdad? Dijimos que la corioamnionitis era interrumpir el embarazo. No voy a continuar más ese embarazo. Muerte fetal, por supuesto, ¿para qué voy a uteroinhibir un feto que ya no vive? Al contrario, vamos a estimular de que ese feto salga por parto vaginal, ¿verdad? Y si no se puede, vamos a operar. Sufrimiento fetal o sospecha de bienestar fetal comprometido es lo que significa SBFC. Les vuelvo a repetir, sospecha de bienestar fetal comprometido. ¿A qué se refiere eso? Yo estoy auscultando bradicardia fetal, latido menos de 120 por minuto. Estoy auscultando taquicardia fetal, más de 160 latidos por minuto. La paciente me refiere que no se mueve el bebé, entonces yo tengo sospecha de bienestar fetal. Yo no sé si ese bebé está bien. Tampoco voy a uteroinhibir. ¿Sí? Pacientes con retraso de crecimiento intraútero del bebé. Obviamente vamos a interrumpir. Puede ser por insuficiencia placentaria. Vamos a hablar en una de las clases también sobre lo que es el retraso de crecimiento intraútero. Pero por algún motivo ese bebé ya no está creciendo, entonces no podemos uteroinhibir. Y la preeclampsia severa o eclampsia, por supuesto, la eclampsia es indicación de interrupción del embarazo. Y cuando la paciente ya está en franco trabajo de parto. ¿A qué le llamamos franco trabajo de parto? Dilatación igual o mayor a 4. Ya dijimos, ya abrimos el partograma con 4 centímetros de dilatación. Ya está en trabajo de parto la paciente. Ya no hay por qué uteroinhibir. ¿Sí? Y entre las indicaciones médicas, en aquellas pacientes que son diabéticas con insulina en tratamiento, vamos a nos vamos a atajar ese embarazo, nos vamos a hacer la uteroinhibición. Pacientes con patología tiroidea, pacientes cardiópatas, pacientes con asmas graves que tengan insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal y hepatopatías. Eso serían indicaciones de la madre. En estas pacientes no vamos a uteroinhibir, ¿sí? Uteroinhibidores. No se recomienda más de 2 ciclos de tocolíticos o de tocólisis. Lo que más usamos es la exoprenalina, ¿sí? O realmente este salbutamol es algo que ya se dejó de utilizar, pero tienen que saber que el salbutamol es un uteroinhibidor. ¿Y cómo es que usamos el salbutamol? Usamos 4 ampollas, que son 12 cc, en 500 de suero glucosado. Y vamos a poner 4 a 8 gotas por minuto. El que más usamos ahora es la exoprenalina, es esta, que usamos 10 microgramos en 10 cc de suero fisiológico. Lo hacemos en bolo, como el sulfato de magnesio, dosis de ataque. Y luego 4 ampollas en 500 de suero fisiológico. Entonces, 4 ampollas en 500 ml de suero, puede ser Ringer o puede ser glucosado, y hacemos el goteo a 30 gotas por minuto. Ese es el uteroinhibidor más utilizado. Aquí está. Todos estos son los tipos de goteo de exoprenalina, pero el que nosotros usamos son 4 ampollas de 25 microgramos, que es la presentación.
y lo hacemos a 30 gotas por minutos. ¿Y qué nosotros vamos controlando? Vamos controlando a la paciente que no haga taquicardia o taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria. Si es así, bajamos el goteo de exoprenalina, ¿sí? Lo bajamos a 20 y si la paciente no tolera, incluso podemos bajarlo a 15. Es dosis respuesta, gente, ¿sí? Podemos usar la nifedipina, ¿sí? Podemos iniciar 30 miligramos vía oral, que sería una dosis de ataque, o 10 miligramos sublingual, la mitad de una pastilla, porque la pastilla viene de 20 microgramos, la nifedipina viene de 20 microgramos, ¿sí? O en 3 dosis, primero le hacemos 10 miligramos sublingual, esperamos 20 minutos, luego le volvemos a hacer sublingual, esperamos otros 20 minutos y hacemos la tercera dosis. Serían 30 miligramos en 1 hora. Y luego lo vamos a hacer una pastilla que va a tomar la paciente cada 4 a 8 horas hasta completar la maduración pulmonar. La nifedipina es algo que yo no uso mucho, ¿verdad? Porque me da un poco de miedo, ¿verdad? Porque realmente es un fármaco que tiene contraindicaciones, ¿verdad? Y si uno no va a poder controlar a esa paciente, realmente es un poco complicado de que esa paciente pueda tomar, ¿verdad? Pacientes que tienen una presión arterial menor a 90-50 miligramos, por ejemplo, está contraindicado darle la nifedipina. También está contraindicado que yo le haga sulfato de magnesio a la paciente y le haga también nifedipina. Ojo con eso, ¿sí? En una preeclampsia severa, ustedes le están haciendo sulfato de magnesio y le hacen también nifedipina. Hipertensión inducida por el embarazo, ¿sí? Cardiópatas, madres cardiópatas y madres con patologías tiroides, ¿sí? Entonces, en esas pacientes no vamos a usar la nifedipina, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es realizar la maduración pulmonar. Los antiprostaglandínicos, tenemos el ketorolac, que podemos hacer 60 miligramos endotubo y luego media ampollita, porque una ampolla trae 60 miligramos, y luego lo podemos hacer cada 6 horas. O la indometacina, inicialmente 100 miligramos vía oral y luego 25 microgramos cada 6. O le podemos dar el ácido acetil salicílico, que generalmente usamos 100 a 125 gramos vía oral. Ojo, están contraindicados en gestantes mayores de 32 semanas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían estos AINES? En mayores de 32 semanas, cierre prematuro del ductus, ¿se acuerdan? Entonces, en menores podemos usar, pero cuando ya tenemos más de 32 ya no lo usamos. El atosiban también es otro útero inhibidor que se usa. Pero acuérdense, el que nosotros más usamos es la exoprenalina, que es un beta-mimético junto con el salbutamol. La nifedipina, que también podemos usar, pero tiene sus contraindicaciones. Podemos usar ketorolac, indometacina y ácido acetil salicílico. Lo que estamos evitando es esa producción de prostaglandina, que a veces el propio feto estimula esa producción. La placenta también puede secretar prostaglandinas, ¿sí? Estamos disminuyendo la producción de prostaglandina, que es un potente oxitóxico también. Finalización del tratamiento de ataque. ¿Cuánto tiempo generalmente, doctora, le hacemos el atosiban o le hacemos la exoprenalina? Y generalmente hacemos hasta cuando la paciente nos diga ya no tengo contracciones o ustedes ya no constatan contracciones.
a esas pacientes que yo le interné a las 7 de la mañana y ya son las 5 de la tarde, bueno, más de 8 horas de tratamiento y ella todavía persiste las contracciones, entonces vamos a cerrar ese goteo. Esa paciente va a tener su parto prematuro, ya no es una amenaza de parto. Paciente que ya tienen más de 4 centímetros de dilatación, ella es un trabajo de parto, ¿verdad? Prematuro, ya dejó de ser una amenaza de parto prematuro. Y la presencia de sospecha de vitalidad fetal. Toda vez que yo tengo sospecha, taquicardia fetal, bradicardia fetal, ¿sí? No hay motilidad fetal. La cardiotocografía me informa un perfil biofísico 4 de 10, 6 de 10. Entonces, en esas pacientes vamos a finalizar la uteroinhibición. Tratamiento de sostén. Le hice la uteroinhibición a mi paciente por 48 a 72 horas. Ha mejorado esa contracción. Mejoró esa contracción, entonces vamos a iniciar 4 horas antes de retirar la vía, que vamos a iniciar un útero inhibidor vía oral. Sí, tenemos una exoprenalina que es en pastilla, ¿sí? Justo esa exoprenalina que le estábamos haciendo un goteo, tenemos también vía oral, que es la exoprenalina de 0.5 microgramos. Entonces vamos a iniciarle a la paciente antes de retirar su vía, a ver si ella tolera. Vamos a evaluar las contracciones, cómo la paciente está tolerando. Vamos a indicar movilización activa de la paciente. Podemos darle con la isoxsuprina que nosotros tenemos aquí, es el uterine, que es un útero inhibidor también, cada 8 horas o incluso podemos hacerlo cada 6. Y lo más importante, lo que nosotros tenemos que hacer es la maduración pulmonar en estos bebés. ¿Cuándo vamos a hacer? Podemos hacer desde las 24 hasta las 34 semanas de gestación. ¿Se hace la maduración en todas las pacientes? No se hace la maduración pulmonar en todas las pacientes, pero sí hacemos en las pacientes con factores de riesgo. Ya dijimos cuáles son los factores de riesgo, ¿sí? Generalmente usamos la betametasona, es la de elección, como dice acá. ¿Por qué? Porque lo usamos 12 miligramos, intramuscular. Lo hacemos hoy y lo hacemos en 24 horas, 2 dosis y ya tenemos la maduración pulmonar. Podemos hacerlo también dexametasona 6 miligramos intramuscular, pero como es 6 miligramos, hacemos cada 12 y luego por 4 dosis que vamos a completar también en 2 días. El Ambroxol no usamos frecuentemente, ¿verdad? Pero en quienes usamos, en las pacientes que tienen contraindicación de corticoides o alguna patología de base que tenga la paciente. Que puede ser 1 gramo de Ambroxol en 100 ml de suero fisiológico y hacemos un goteo en 2 horas, ¿sí? Pero se debe hacer ese goteo por 2 horas por 5 días, es un poco más lento. Luego tenemos la tiroxina, 200 microgramos cada 12 horas, endovenoso en 4 aplicaciones. Esto es en caso de que la paciente sea alérgica, ¿verdad? No les vamos a preguntar la dosis, queremos que sepan, en pacientes que tienen contraindicación de corticoides, se usa el Ambroxol y la tiroxina, ¿sí? Y la que más utilizamos es la betametasona de 12 miligramos, una dosis cada 24 horas. ¿En quiénes no vamos a usar el corticoides? En toda paciente que tiene una inmunosupresión severa, alguna paciente que tiene una úlcera péptica activa, paciente con tuberculosis activa y toda paciente con una infección severa, porque los corticoides van a empeorar el cuadro infeccioso. Considerar repetir el esquema. Si el riesgo de parto en gestaciones menores a 34, que el primer ciclo lo hice hace 14 días.
Le interné a una paciente a las 30 semanas y luego de 15 días vuelve a venir otra vez por amenaza de parto prematuro. Vamos a volver a hacerlo otra vez, un segundo esquema, ¿sí? Un ciclo de rescate podría ser considerado luego de 7 días del primer ciclo, dependiendo de la clínica, ¿sí? Podemos hacerlo entonces una repetición de todo ese ciclo a los 7 días, ¿sí? Hay algo que nosotros usamos también, el sulfato de magnesio, y es el mismo goteo que utilizamos en la preeclampsia severa para evitar las convulsiones. Y es para, en este caso de la amenaza de parto prematuro, no estamos utilizando como un anticonvulsivante, estamos utilizando como un neuroprotector del sistema nervioso central del bebé, ¿sí? Del feto en este caso. Usamos en partos prematuros mayores de 24 semanas, pero menores de 32 semanas. O sea, si es un parto de 34 semanas, ya no se usa sulfato de magnesio. Eso, por ejemplo, es algo que siempre preguntamos, ¿verdad?, en el examen. Y ahí es donde ustedes es difícil, ¿verdad?, saber todas las edades gestacionales. Pero hasta las 32 semanas nada más se usa como neuroprotector el sulfato de magnesio y generalmente usamos al 50%. Y la misma cosa, el goteo va a ser 8 cc o 4 gramos en dosis de suero fisiológico. La hacemos en bolo, ¿verdad? Dosis de ataque, en 20 minutos. Y luego hacemos un goteo de mantenimiento, 8 cc de sulfato en 92 cc. Vamos a completar 100 ml, ¿verdad? Vamos a hacer un goteo de 9 macrogotas por minuto. ¿Está bien? Entonces, mantener hasta el parto o hasta 12 horas del inicio de la medicación. Esta neuroprotección generalmente se hace con dilatación de 4 centímetros. Y en pacientes que van a tener su parto en las siguientes 24 horas. Entonces, si la paciente ya está con 4 centímetros o más, entonces sí va a tener un parto dentro de las 24 horas. Si yo tengo una paciente que está con 1 centímetro de dilatación, probablemente no va a tener su parto dentro de las 24 horas. A esa paciente no le vamos a hacer sulfato de magnesio. Acuérdense las indicaciones del sulfato de magnesio. Mayores de 24 a 32. Cervix con más de 4 centímetros de dilatación y con probabilidad de parto dentro de las siguientes 24 horas. ¿Cuál es la contraindicación del sulfato de magnesio? Ya hablamos también esto en hipertensión gestacional, ¿se acuerdan? La miastenia gravis, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria. ¿Qué hacía el sulfato de magnesio en la intoxicación que nosotros evaluábamos? Es un depresor del sistema, ¿cómo se llama?, del centro respiratorio, ¿sí? Por eso se controla la frecuencia respiratoria, actúa a nivel renal, por eso es que controlamos la diuresis antes de hacer la dosis de sulfato de magnesio, y los reflejos osteopatelares, ¿sí? Entonces, yo le interné a la paciente, le hice su goteo de exoprenalina, le hice su diazepam, hicimos su maduración pulmonar, pasó las contracciones en las 72 horas, 4 horas antes de sacarle la vía, vamos a iniciar exoprenalina en pastilla, vía oral, si la paciente tolera, ¿sí? Y vamos a mandarle a su casa. Pero si no avanza, si no mejoró, finalización del embarazo según criterio obstétrico, si la actividad uterina no cede o hay signos de infección. Por supuesto, si es una paciente que no mejoró con los medicamentos, ¿sí? O yo veo glóbulos blancos en ascenso, la paciente presenta fiebre, entonces todo eso sería indicación de
interrupción del embarazo. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a amenaza de parto prematuro? Profe, na contraindicação de nifedina, o que é HIE? Hipertensión inducida por el embarazo. Ah, obrigada. Dice Sara Morrana, doctora, ¿ya tiene fecha para las parciales? Ayer estuve mirando, Sara, y uno es el 11 de octubre y el otro es en diciembre, pero voy a hablar primero con el doctor Dimitropoulos y el otro lunes les digo con seguridad la fecha, ¿está bien? Baño quente con amenaza de parto prematuro. No sé a qué se refiere tu pregunta. A ducha caliente. Que yo sepa no causa amenaza de parto prematuro. No sé dónde leyeron eso. Nunca escuché en realidad. En nuestro ámbito, las causas como que tenemos ahora con el tema de la pandemia y el control prenatal es muy malo, es muy insuficiente. Tenemos muchas amenazas de parto prematuro por infecciones que no fueron tratados, no fueron diagnosticados, ¿verdad? Por la falta de control prenatal. Entonces, en esas pacientes lo que tenemos más, tenemos pacientes con estrés, ¿verdad? Por eso casi todos los médicos, personal de blanco siempre hacen amenaza de parto prematuro, porque constantemente estamos bajo un estrés laboral, ¿verdad? El estrés realmente es uno de los factores muy más frecuentes para mí. Sí, el Meiré les pregunta, profe, ¿puede decirme de nuevo en qué edad estacional debemos hacer la búsqueda del estreptococo? Hay una parte del CLAP donde dice 35 a 37 semanas. Ahí es donde hacemos la pesquisa del estreptococo del grupo B. Pero, muy bien lo que está preguntando la compañera, en el primer control prenatal ya hacemos el pedido de fruticultivo de secreción vaginal y urocultivo. En ese primer control prenatal, antes de las 13 semanas ya tenemos que pedir. También puede salir en el PAP, ¿sí? Ahí se puede aislar las tricomonas, la garnerela, las cándidas, ¿sí? Es muy importante, porque con una amoxicilina de 500 miligramos ya vamos a estar cubriendo el estreptococo del grupo B. Tenemos una segunda clase hoy. Que quiero que demos. Explorar en mi PC. Incompetencia. Acá está. Vamos a hablar un poco de la incompetencia ixmico-cervical, ¿verdad? Que es una patología también que nosotros tenemos que pensar en esta patología para diagnosticarla, ¿sí? ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Porque yo no veo bien acá. Voy a tratar de abrir. Finalizar.
¿Ven ahí en su pantalla? ¿Están viendo? No, profe. Ay, qué argel que ya es. Bueno. Vamos a ver. No. Bueno, voy a estirarnos otra vez acá. Bueno, la incompetencia ixmicocervical. Es una patología realmente que tenemos que pensar en esta patología para que podamos diagnosticar. Por suerte es una patología no muy frecuente que generalmente se da en el segundo trimestre del embarazo, por eso genera aborto tardío y partos inmaduros. Entonces, el primer trimestre del embarazo va de la semana 1 a la semana 13. El segundo va de la semana 14 a la semana 27. Y el tercer trimestre va de las 28 hasta las 40 semanas. Eso es solamente a modo de acordarnos un poco los trimestres del embarazo. Entonces, el concepto es dilatación indolora del cuello uterino. La paciente no siente ningún dolor, se dilata totalmente el cervix y llega a la urgencia o a veces expulsa al feto en su casa. Realmente son pacientes que no sienten absolutamente nada, ¿sí? Entonces no se puede predecir, ¿sí? Generalmente dan aborto tardío, se presentan más en gestantes de 18 semanas, 19 semanas, 20 semanas. Y su frecuencia va de 0.5 a 3% del embarazo. Entonces ese cuello uterino es incapaz de retener un embarazo hasta las 40 semanas. ¿Cuál es la etiología? Puede ser congénita o puede ser traumática. Congénitas, la paciente ya nació con esa malformación del cuello uterino, o traumática. Puede deberse a alguna patología previa que ella tuvo antecedente de un legrado previo, tuvo electrocoagulación cervical por alguna patología del cervix, tuvo una lesión precursora, un CA microinvasor, ¿sí? Dilatación previas, ¿sí? Con bujías. ¿Qué significa? Son como el histerómetro, bujías que se introduce en el cervix, ¿sí? Pudo haber tenido algún aborto, que no se abrió el cuello con el Cytotec, nosotros ponemos prostaglandinas, ¿verdad? Hablábamos de eso en aborto, para que ese cervix se dilate de forma fisiológica, y cuando eso no pasa, usamos estas bujías. Entonces esta bujía número 10 es un poquito más gruesa que este bolígrafo, entonces ese cervix se queda con esa incompetencia, ¿verdad? Entonces va a ser una causa traumática en ese caso, ¿verdad? De incompetencia ixmico-cervical. Paciente que ya tuvieron legrados previos. Pacientes que tuvieron amputación del cuello. ¿Por qué una paciente va a tener amputación? Probablemente tenía un tumor, un CA de cervix microinvasor, ¿verdad? Entonces se hace una conización, se llama cono frío, donde lo que hacemos es
como su nombre dice, amputación del cuello, ¿verdad? Entonces estas pacientes hacen una incompetencia íxmico-cervical, que es la dilatación indolora del cervix y la incapacidad de llevar un embarazo a término, ¿sí? Clínica. Como les dije, no hay dolor, la paciente no tiene ningún tipo de contracción, borramiento y dilatación del cervix, expulsión en bloque del producto de la concepción. Visualización de las membranas ovulares a través del cuello, ¿sí? Y si nosotros hacemos una especuloscopía, podemos ver cómo esas membranas, las bolsas, las aguas se forman y se exteriorizan por ese cuello dilatado. ¿Y cuál va a ser el diagnóstico? Nosotros siempre tenemos que evaluar o preguntarle a la paciente su antecedente. Si ya tuvo algún parto inmaduro o un aborto, ¿verdad? Que generalmente son abortos tardíos luego de las 12 semanas, pero menos de las 22, o parto inmaduro, cuando era parto inmaduro, de las 22.1 a las 27.6 semanas. Vamos a preguntarle a alguna paciente si tuvo dilatación cervical, vamos a poner la especuloscopía y podemos introducir estas bujías, ¿verdad? Para ver si la paciente se puede introducir en su cervix. Pero esto es algo que nadie hace, ningún ginecólogo va a animarse a introducir con un bebé adentro, que es lo que hacemos, algo menos invasivo. Ecografía. Yo voy a pedir una cervicometría. Voy a hacer un pedido de ecografía, paciente con antecedente de aborto tardío y parto inmaduro, favor realizar cervicometría. Y ahí me va a informar el signo del lápiz, que es cuando hay una dilatación del cervix, entonces se ve como un lápiz, ¿verdad? En la ecografía en el cervix. ¿Está bien? Nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con el aborto, ¿sí? El diagnóstico puede realizarse antes del embarazo o durante el embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le voy a preguntarle a esa paciente sus antecedentes, si tuvo antecedente alguna cirugía del cervix, ¿sí? ¿Y cuál es el antecedente que me lleva a pensar en una incompetencia íxmico-cervical? Abortos tardíos o partos inmaduros a repetición. Si mi paciente ya viene y me dice, doctora, yo ya perdí 2 partos, 2 embarazos, doctora, por favor, no quiero perder este embarazo, estoy de 7 semanas. ¿Qué es lo que yo voy a hacerle a esa paciente? Y vamos a hacerle un cerclaje cervical antes de las 14 semanas. Está indicado ya un cerclaje cervical antes de las 14 semanas. Luego, vamos a evaluar traumatismos vaginales o intervenciones quirúrgicas vaginales dificultosas si la paciente tuvo previamente. Entonces, antes del embarazo, vamos a hacer el diagnóstico radiológicamente, ¿verdad? O cuando yo le hago el PAP a esa paciente, ya voy a constatar un cervix amputado, un cervix acortado, y le puedo preguntar, señora, ¿vos te hiciste algún procedimiento? Y la paciente nos va a responder. El diagnóstico antes del embarazo. El diagnóstico antes del embarazo, el examen vaginal revela la presencia de un desgarro cervical de topografía y extensión variable. Dilatación íxmico-cervical antes del embarazo. A esta paciente sí podemos introducir bujías de Hegar, ¿verdad? Para ver realmente si su cervix está dilatado. Y el examen radiológico, que es lo que a mí más me gusta pedir, no me gusta hacer estos procedimientos invasivos, ¿verdad? Tampoco a la paciente le gusta. Vamos a hacer un examen radiológico que se llama histerocervicometría. Se introduce lo que hacemos por la endoscopía digestiva alta por la vagina,
Vamos a introducir y nos va a mostrar si ese cervix realmente se encuentra dilatado, ¿sí? Y nos va a dar un informe más específico porque vamos a observar con la camarita de la histeroscopía. El diagnóstico durante el embarazo. Espérenme un ratito, voy a cargar mi batería porque se está apagando. Bueno, el diagnóstico durante el embarazo vamos a hacer sobre la base antecedente de los abortos tardíos. Como les dije, vamos a preguntarle a esa paciente si tuvo un aborto tardío, ¿verdad? De cuántas semanas fueron esos abortos, ¿sí? Para diferenciar de otras causas. Vamos a preguntarle cómo fue los signos clínicos, si tuvo dolor, si tiene un estudio, una ecografía previa que nos pueda realmente informar de la presencia que realmente es un aborto tardío o un parto inmaduro que tuvo la paciente. Como les dije, el diagnóstico gold estándar que nosotros utilizamos hoy por hoy es la ecografía. Es un método de bajo costo, se realiza de forma rápida, es indoloro para la paciente y es, por sobre todo, accesible, ¿verdad?, para cualquier paciente. Y lo que nosotros estamos buscando es la longitud del cuello uterino. Entonces, vamos a buscar protrusión del saco o vamos a buscar el signo del lápiz, que es el que se presenta cuando hay una dilatación del cuello uterino. El canal cervical puede estar cerrado, sí, pero puede estar acortado. Está corto el cuello, pero no está abierto, pero está corto, ¿sí? Entonces es un signo que se asocia también a parto prematuro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ofrecerle a esa paciente? Vamos a ofrecerle el cerclaje cervical. Antes de que esta paciente lleve, porque eso va a evolucionar, si yo tengo un cervix ya cortado, va a ir dilatándose progresivamente. Vamos a tener hernia de la membrana. ¿Qué significa hernia? Va protruyendo. Si este es mi cervix, la bolsa va protruyendo por el cuello, va saliendo de esta forma. Y cuando yo hago la especuloscopía, yo veo las bolsas abombando ahí en el canal. Cuando nosotros vemos las bolsas abombadas, ya no podemos hacer absolutamente nada. Antes de que yo vea hernia de las membranas, tendría ya que haber hecho un cerclaje cervical. Ya llegamos tarde, ¿verdad? Cuando ya vemos ya o partes fetales, ¿verdad? Cuando ya rompe bolsa, ya es un aborto inevitable. Expulsión rápida e indolora del producto en bloque, y que lo que más triste y fuerte es para la madre que el feto está todavía vivo, ¿sí? La bolsa puede romperse antes o puede romperse una vez que esté afuera. ¿Cuál es el pronóstico en la madre? ¿Cuál es el pronóstico en la madre? Y siempre es bueno. El pronóstico es malo en el feto, porque generalmente si es un parto inmaduro, hablamos de parto inmaduro hasta 27.6 semanas. Aquí en Paraguay, no sé cómo es en Brasil, ¿verdad? Pero aquí en Paraguay un feto 27, 26 semanas no tiene muchas chances de vida, ¿verdad? Generalmente son bebés que mueren, terminan muriéndose, ¿verdad? Entonces, realmente cuando una paciente que llega al consultorio con estos antecedentes, que principalmente el antecedente que domina para hacer el diagnóstico es el antecedente de abortos tardíos o partos inmaduros,
en más de una oportunidad, ¿verdad? Y cuando la paciente te dice que tuvo una dilatación sin dolor. Entonces, como les dije, tratamiento, reparación quirúrgica de la dehiscencia ixmicocervical antes del embarazo, si tiene una dehiscencia a nivel cervical por alguna patología que tuvo previamente, o si ya está embarazada, vamos a hacer el cerclaje cervical antes de las 14 semanas. Y ustedes me van a preguntar, doctora, ¿hasta cuántas semanas puedo hacer este cerclaje? Hasta las 24 semanas, algunos libros dicen hasta las 26. Pero ahí ya estamos hablando de un cerclaje de rescate. Probablemente, no sé si va a funcionar, ¿verdad? ¿Cómo les voy a decir? El porcentaje de probabilidad de que funcione es mucho menos, porque la edad gestacional ideal de hacer un cerclaje va de 12 a 14 semanas, ¿sí? Entonces, semana 14 puede realizarse hasta las semanas 26. La técnica más utilizada es la de McDonald's, ¿sí? Y los resultados son controversiales según lo que dice la teoría, ¿verdad? Las tasas de éxito son discutidas, se puede decir que los resultados son mejores cuanto menor sea la dilatación del cervix y cuanto menor sea el acortamiento cervical. Por supuesto, va a ser mucho más bueno el resultado de esta paciente. Y también, como les dije, cuando no hay prolapso de las membranas. O sea, cuanto más antes hagamos el procedimiento, es mucho mejor el resultado. Tenemos la técnica de McDonald's, que lo que tenemos que usar es una sutura que no se reabsorba. Se coloca alrededor del cervix. Tengo que hacer una preparación de esa paciente. Voy a hacer un frote cultivo de secreción vaginal. No tiene que tener ningún tipo de... No tiene que tener tricomonas, no tiene que tener cándida, no tiene que tener Gardnerella, nada. Tiene que tener una vagina sin infección, ¿sí? ¿Y cuál es la ventaja? Un menor sangrado y se retira. Cuando la paciente llega a las 36 semanas, 37, ya podemos retirarlo, ¿sí? Y es útil en cerclajes de urgencia y emergencia. Esta técnica fue descrita por McDonald en 1957 y es una técnica utilizada hasta ahora, ¿verdad? No hay todavía otra técnica que nos guste más usar que la que es la técnica de McDonald's, ¿sí? Se hace primero desde la hora 3 a 1, luego vamos entrando, les voy a mostrar en la imagen para que entiendan. Aquí está. Ingresa aquí, por ejemplo, el hilo en el labio anterior. El horario que dice aquí es más o menos, dice, de la hora 3 a 1, luego entramos de la hora 11 a 10, de 8 a 7 y de 4 a 5. ¿Sí? Entonces, vamos haciendo acá. Introducimos primero aquí en la hora 11, salimos en la hora 10, entramos en la hora 8, salimos en la hora 7, entramos en la hora 5, ¿sí? Luego salimos acá en la hora 3 y así sucesivamente. Eso es más bien teórico, ¿verdad? Porque lo que hacemos es más bien a ojímetro, no es muy fácil hacer esto. Entonces entramos aquí en el labio anterior, salimos, entramos aquí otra vez, entramos, salimos, entramos, salimos y entramos acá en el nudo, hacemos un nudo anterior y cerramos ese cervix. O sea, de estar abierto así, termina estando cerrado así como está en esta imagen. Y como vemos acá, hacemos un nudo a este nivel. Y como ustedes ven, cuando el cuello, cuanto más grueso sea mi cuello, va a ser mucho más fácil hacer esta técnica. Con un cuello de 1.5 centímetros es demasiado difícil de hacer, porque cuando está más fino ese cervix, puedo tener membranas ovulares cerca del orificio cervical interno que con la aguja, si nosotros
hacemos el mínimo movimiento brusco, podemos nosotros mismos romper esa membrana, ya pasó, ¿sí? Por eso no es muy recomendable hacer ya en pacientes que ya tienen 1 centímetro de dilatación o que las bolsas ya estén abombando. Porque cuando yo hago este cerclaje, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión y a veces cuando nosotros hacemos el cerclaje se rompe la bolsa, ¿verdad? Y la mamá termina culpándonos a nosotros los médicos que nosotros lo que le rompimos la bolsa, ¿verdad? Cuando en realidad lo único que queríamos hacer es tratar de cerrar ese cervix, ¿verdad? Para que ese feto llegue por lo menos a una edad gestacional más avanzada. Bueno, y eso es la incompetencia ixmicocervical, ¿verdad? Su edad gestacional para hacerlo va de las 14 a las 16 semanas, acuérdense. Y la técnica más utilizada es la técnica de McDonald's. Muy bien la pregunta. La técnica o la anestesia que se utiliza es una anestesia raquídea, ¿sí? Como la anestesia para la cesárea se hace en la columna. Si tienen algunas preguntas, le voy a ir leyendo. Están muy callados hoy. Parece que están durmiendo todo. No, profe, estamos acá. Con respecto a lo que preguntó la compañera, ustedes, justamente ayer estuve mirando en el examen, perdón, en la guardia. Estaba buscando el calendario académico, ¿verdad? Porque me gusta también tener todo anotado. Voy a ver el tema de las parciales, cuando van a ser, son 2 parciales de nuevo. Tenemos 15 clases, según el cronograma, en este semestre. Y voy a ver cuándo va a ser el examen. Lo que les quiero preguntar es si vamos a seguir con los exámenes los viernes, siempre y cuando esto siga online, ¿verdad? Porque hoy me comentaron compañeros que podría ser de que vuelva, bueno, a mí nadie me dijo nada con respecto a que volvamos a la presencialidad. A mí me dijeron, o sea, la información que yo tengo es que continuamos con el método online hasta todo este semestre y que si Dios quiere, volvemos el año siguiente con la presencial 100%, ¿verdad? Pero bueno, creo que la facultad se está preparando para volver. Acá dice Reinaldo, viernes noche no, por favor. Jueves noche entonces. Voy a proponer entonces los jueves de noche, si les parece. Sí, jueves. Profe, Sí. não pode manter na segunda-feira, porque a turma A e B, por exemplo, a sexta-feira a gente tem aula o dia inteiro praticamente. Y tienen que hablar con el grupo C y D. Viste que generalmente se hace un día el examen para los 4. Entonces, es cuestión de que ustedes se pongan de acuerdo los delegados y nos avisen a nosotros. No hay problema, yo no tengo ningún inconveniente. Porque generalmente es un examen para los 4 grupos. Vamos a detener la grabación.